Como televidentes podemos hacer mucho más que solo sentarnos de forma pasiva frente al televisor y aceptar lo que éste nos ofrezca. Todos tenemos un crítico interno que nos dice si algo nos gusta o no. Por eso, la CRC quiere brindar a los televidentes herramientas críticas para que podamos tomar mejores decisiones para nosotros y para nuestras familias respecto a lo que vemos en televisión. Una visión crítica de un programa de televisión inicia si somos conscientes de que podemos comentar todo aquello que vemos y oímos para darle sentido e interpretarlo. Así, podemos ser televidentes críticos capaces de diferenciar, por ejemplo, la realidad de la fantasía. Podremos identificar, describir y reconocer personajes, historias e intenciones, además de identificar también elementos técnicos que configuran un programa. Muchos hemos visto videos en los que las personas que disfrutan del cine o de la televisión comentan programas, no solo diciendo si les gustan o no, sino explicando el porqué de una manera analítica y profunda. Veamos un ejemplo. Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por darle clic al enlace. Creo que la razón más evidente por la que Coco, la película más reciente de Pixar, es digna de atención es porque es el esfuerzo más grande hasta el momento de esa productora y de Disney por romper estereotipos culturales. Es un proyecto que Disney ha ejecutado desde hace varios años y que es evidente, por ejemplo, en la evolución de sus princesas. Pero insisto, el caso de Coco era doblemente desafiante porque se proponía, por un lado, romper con una tradición de dibujos animados en Estados Unidos que específicamente ha creado estereotipos sobre México y los mexicanos. No solo lo ha hecho Disney, ahí está Speedy González de Warner Brothers. Esto por un lado, y por el otro, Coco se propone no solo ver a México de otra manera, sino desentrañar una de sus tradiciones más complejas, más elaboradas y menos fáciles de entender por otras culturas, como es nuestra celebración del Día de Muertos. El anterior video es un claro ejemplo de crítica audiovisual, en el que se conjugan elementos narrativos y técnicos para dar un concepto sobre un contenido. Ahora, para hacer eso mismo con un programa de televisión, debemos ser capaces de reconstruir los significados que el medio nos ofrece. Para ello es necesario conocer los elementos básicos que utiliza el lenguaje audiovisual en algunas de sus manifestaciones. Para hacer un uso y consumo crítico de contenidos audiovisuales, primero es necesario reconocer la finalidad práctica del programa y detectar las formas de narrar y sus estructuras. Iniciemos con lo más básico, el género audiovisual, que es la categoría en la que se ubica la intención narrativa de un contenido, es decir, la finalidad con la que es emitido, lo que se quiere causar en el espectador. Aunque existen muchas clasificaciones, subdivisiones y controversias sobre los géneros audiovisuales, lo más común en este momento es hablar de ficción y no ficción. La ficción incluye la mayoría de los programas que son dramatizados, es decir, en los que hay unos personajes interpretando o recreando algo similar o distante de la realidad, pero no la realidad misma. La no ficción es todo contenido cuyo fin de emisión es transmitir la realidad lo menos mediada posible, es decir, contar unos hechos documentados, independientemente de que su tratamiento y paso por la pantalla impliquen edición, guión o alguna puesta en escena. Dentro del género podemos clasificar algunos de los formatos más comunes. El formato es precisamente, como su nombre lo indica, la forma, la estructura sobre la cual se desarrolla y presenta el contenido, la idea o el mensaje. Dentro de la ficción, los formatos televisivos más comunes son la telenovela y la serie, con sutiles pero fuertes diferencias entre ambas. Y dentro de la no ficción hay formatos como los informativos, musicales, concursos, magazines, talk shows, entrevistas, entre otros. Existen más formatos y subdivisiones de estos formatos, además de combinaciones entre ellos, como son algunos reality shows que combinan concurso con entrevista y cámara oculta. Así se desarrollan nuevas y variadas maneras de presentar el contenido. Veamos un fragmento de un programa que muchos recordamos o del que quizás sepamos algo o hemos escuchado hablar y tratemos de determinar a qué género y formato pertenece. Estoy actualmente trabajando en City TV. Ahora pasa esta. Que el hijo de él trabaja ya en City TV, entonces allá. Bueno, perfecto. Estoy actualmente presentando en City TV para el programa Bravísimo. Los fines de semana hago directos, a veces notas, de todo un poco. Y bueno, este año soy la imagen de una marca de gafas que se llama La Mar. Me van a poder ver ahí. Sí. O sea, aquí nos están contando en toda también Latinoamérica. Efectivamente, este espacio es un magazine o programa de variedades, ya que combina música, concurso, entrevistas con invitados y muchas otras secciones. Y al ser un magazine, como vimos, hace parte del género de la no ficción.
Veamos cómo vamos comprendiendo los temas. Los invito a realizar el siguiente quiz opcional en el que la respuesta, como en los demás, es simplemente verdadero o falso. Ahora que ya tenemos nociones fundamentales de qué son género y formato, miremos dentro de la imagen. El audiovisual está basado en elementos de la pintura y la fotografía, traducidos por cámaras que captan la luz y permiten luego proyectar o transmitir imágenes en movimiento. Estos contenidos se potenciaron con la posibilidad del audio. Así, se desarrolló todo un mundo, primero en el cine y luego en la televisión, con un lenguaje propio basado en planos, ángulos, movimientos y posición de cámara. Los planos se refieren a la disposición, como lo que queremos grabar queda captado por la cámara. Los planos más comunes son los abiertos y cerrados. El primer grupo, los abiertos, son aquellos en el que el campo de visión del espectador de los objetos en pantalla es más amplio. Podemos destacar los planos panorámicos, que cubren todo el contexto, en los cuales los personajes están ausentes o se ven pequeños y distantes. Los planos generales, en los que se aprecian los personajes en toda su dimensión, y los planos americanos, en los que el personaje se aprecia de las rodillas hacia arriba. Estos planos se utilizan sobre todo para situar al espectador en un contexto temporal y espacial, época, lugar u hora del día. Los planos abiertos son usados generalmente para escenas que no involucran diálogos y en las que las emociones de los personajes no juegan un papel fundamental. Entre los planos cerrados encontramos los planos medios, en los que el personaje se toma de la cintura para arriba, los primeros planos y los planos detalle, que buscan un acercamiento a un objeto o personaje con el fin de resaltar una acción, un gesto o una cualidad en particular, y que generalmente son utilizados para enfatizar una emoción o una característica particular de las situaciones, escenas y personajes. Otro de los planos más comunes son los contraplanos, que registran la espalda de un personaje y el rostro del otro, y son usados frecuentemente para las conversaciones, diálogos e interacciones entre personajes. También están los tipos de movimiento de cámara. El primero es el movimiento óptico de la lente, lo que conocemos como el zoom, con el cual nos acercamos o alejamos de un objeto o personaje sin que la cámara se mueva. También sirve para enfocar o desenfocar. Dentro de los movimientos físicos, que son aquellos en los que la cámara se desplaza o gira sobre su eje, están el paneo, en el que la cámara gira sobre su eje de izquierda a derecha y viceversa, el tilt, en la cual gira de arriba a abajo y viceversa, el traveling, en el que la cámara se desplaza de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, el dolly, que hace lo mismo pero hacia adelante o hacia atrás, el pedestal, que hace el movimiento de cámara de arriba a abajo y viceversa. Estos son los más comunes y con todos se pueden hacer combinaciones para crear variadas maneras de capturar la imagen. Por último está la posición de la cámara con respecto a un personaje u objeto que estamos grabando, lo que conocemos como ángulo de cámara. Puede ser frontal cuando la cámara está totalmente enfrente del personaje u objeto. Puede ser un picado cuando está en un ángulo diagonal desde arriba, como si fuera un ave picando. Puede ser contrapicado cuando está en un ángulo levemente desde abajo, que sirve para enaltecer a un personaje mientras el picado antes lo disminuye. También está el ángulo cenital, que está completamente desde arriba, o el nadiral, donde la cámara está casi completamente desde abajo del objeto. Para saber cómo vamos comprendiendo los temas, vamos a realizar el siguiente quiz opcional. Recuerden que la respuesta es simplemente verdadero o falso. Teniendo en cuenta lo que ya vimos, vamos a complementar con nociones sobre el proceso de generación de un contenido, es decir, las etapas de preproducción, producción y postproducción. La preproducción es toda la planeación que hay detrás de un programa antes de su realización y que permite tener todos los elementos y personajes que van a estar involucrados, actores, escenografía, vestuario, elementos técnicos y hasta la alimentación. La preproducción gira alrededor del guión, que es el documento central de toda la producción. Tiene más cosas encima que una navaja suiza. El guión especifica los diálogos, los espacios y ambientes, así como también las características de los personajes y muchas instrucciones básicas que dan orden a la narración. Por último están el sonido y la musicalización, poderosos elementos que dan forma a la carga intencional y emocional de una escena, agudizándola o matizándola e incluso constituyendo el sentido mismo de la narración. Para comprobar cómo estamos entendiendo los temas, los invito a realizar el siguiente quiz.
Esperamos que el módulo haya sido de su completo interés y provecho. Los invitamos a continuar disfrutando de los siguientes módulos y de las demás herramientas que la CRC dispone para acercarse a los usuarios del servicio de televisión.